Vamos a continuar con nuestra mesa de hoy, nuestra mesa de la tarde, con la participación de Gabriel Herrera Salazar. Gabriel también nos acompañó el día de ayer, pero el día de ayer nos acompañó ayudándonos a tomar la batuta por el compañero Enrique Dussel. Hoy ya viene a nombre propio, ¿no? En su propio espacio, digamos, y lo presento. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Es candidato a investigador nacional del SNI. Se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación. Es autor de los libros Vida humana, muerte y sobrevivencia del 2015, Ensayos heréticos del 2016, Metodología de la liberación para las ciencias sociales de 2018 y Buscando fondo en el vacío y otros cuentos de 2019. Desde 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Sin más preámbulo, le damos los micrófonos al compañero maestro Gabriel Salazar. Adelante. Gracias. No sé si se escuche, espero que se esté escuchando y voy a compartir la pantalla. Se escucha muy bien. Me dice que no puedo compartir pantalla, voy a A ver, intentarlo de nuevo. déjame No, resolverlo. el Ya, anfitrión inhabilitó la ya, función. A ver, ya está, ¿ya? ya A está, ver, ya está. Disculpa, listo. ¿eh? No te preocupes. Un poco para ver un textito. Yo escribo y es una investigación que hice en el postdoctorado ahí de la UAM Iztapalapa. Y entonces de esa investigación que es más grande, voy a leer solamente una parte como para mostrar eh, pues lo que a mí me interesó en aquel momento, ¿no? Comunismo y escatón en la lectura de Porfirio Miranda sobre Marx. Molay, ahí me dices cuando me falten 5 minutos, porque luego me paso y no me doy cuenta, No te y preocupes. para saber en qué momento cerrar, ¿no? Tenemos el cronómetro, no te apures. Gracias. El filósofo mexicano Porfirio Miranda nace en Monterrey el 15 de septiembre de 1924. En 1950 recibe el grado de maestro en filosofía por la Universidad de Los Ángeles en California, de Loyola, con los jesuitas. En 1957 en Frankfurt, Alemania, obtiene el grado de licenciado en teología. En septiembre de 1958 realiza una especialización en economía en la Universidad de Múnich. En 1964 se presentan en México las primeras acciones armadas públicas de los maestros Arturo Gamiz y Pablo Gómez. Los movimientos de la guerrilla y la tensión política hacen que la burguesía de Chihuahua incrimine a Porfirio Miranda de subversivo. El 22 de abril de 1964, Miranda recibe la orden de salir de la ciudad en menos de 24 horas, a lo que este responde: no, de las 24 me sobran 12, con 3 me basta. Antes de que den las 12 ya estoy fuera. En aquel momento eran las 9 de la noche. El exilio en Chihuahua lo conduce a Torreón, Coahuila, donde escribe Hambre y sed de justicia, publicado en 1965. A finales de 1968 se gradúa de doctor en ciencias bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con la tesis titulada Marx y la Biblia. Porfirio Miranda se acerca a Marx por medio de la religión y ve en ello la diferencia de este con otros filósofos occidentales. Encuentra que tanto el socialismo revolucionario como el marxismo hacen inevitable el tema religioso, pero la filosofía de Marx coincide con la justicia de la cultura judeocristiana. Leo a Porfirio Miranda: el fondo inextirpablemente irrealista del alma de Marx, en cambio, lo orienta de manera intuitiva porque inconsciente hacia una identificación del personaje llamado pueblo de Dios, mucho más allegado al sentido genuino,
opinamos que reviste una importancia incalculable y providencial el momento en que Karl Marx identificó el personaje central con los pobres, con los oprimidos, con los explotados, a pesar de toda la distorsión que la filosofía marxista introduce y a pesar de sus prejuicios irreligiosos. Fin de la cita de Miranda. Según nuestro autor, la religión de Marx es parte de una tradición cultural que se remonta siglos atrás, de donde infiere que el comunismo no es más que una herejía que surgió del cristianismo. Así, la ética del comunismo de Marx es continuación creativa del cristianismo y le aporta nuevos horizontes. En 1970 se autoriza la publicación de su investigación exegética que presenta como tesis doctoral en 1968. En 1971 se edita con el título Marx y la Biblia, crítica a la filosofía de la opresión, siendo traducida a varios idiomas. En esta segunda obra descubre en la filosofía de Marx una crítica a la filosofía de la opresión perfeccionada y refinada a través de civilizaciones como una verdadera cultura de la injusticia. La filosofía de Marx converge con la demanda de justicia que se encuentra en la Biblia. Cito a Miranda: la transformación del trabajo en mercancía, su fetichización en objeto, denunciada certeramente por Marx como el eje del sistema social capitalista, ya estaba de raíz en la filosofía occidental y griega, que después se diversificó en múltiples ciencias especializadas. Fin de la cita. En este libro, Miranda logra empatar de manera radical algunas afirmaciones de Marx con la Biblia. Quizá la coincidencia más importante que encuentra es la idea de un postulado que llama escatón, el cual es entendido como la parusía de la liberación y el establecimiento definitivo de la justicia. La realización de la justicia tiene que entenderse como escatón, que ha de efectuarse dentro de la historia. Cito a Miranda: por tanto, en Marx como en la Biblia, la posibilidad de esa liberación definitiva es absolutamente la base de todo el pensamiento, la tesis histórica más revolucionaria donde, en contraste con todas las ideologías occidentales, coinciden la Biblia y Marx, es esta: el pecado y el mal, que después se estructuraron en sistema civilizatorio esclavizante, no les son inherentes a la humanidad y a la historia. Comenzaron un día por la obra humana y son, por tanto, suprimibles. Tanto para la Biblia como para Marx, el egoísmo y el Estado son hechos precisamente caídos, no naturales. A finales de 1972, después de una polémica internacional que se suscitó tras la publicación del libro Marx y la Biblia, diseña un programa de alfabetización y promoción social bajo los planteamientos liberadores de la educación popular de Paulo Freire. En el 73 le publican El Ser y el Mesías, obra en donde el autor deja un auténtico retrato de su filosofía. Refiriéndose a ella, el filósofo Francisco Piñón considera que fue en aquel momento, cito a Piñón, un libro para muchos revelador. Es un texto que puede situarse dentro de la tradición de la filosofía y teología de la liberación, y en el que Miranda muestra la reflexión de un filósofo en sentido estricto, compartiendo puntos de vista teóricos con Hugo Assmann y Sartre. En su radicalidad filosófica latinoamericana intenta responder e ir a lo esencial de los fenómenos, lo que lo lleva a sustentar su investigación en la metafísica cristiana de corte kantiano y su fundamentación ética. Para él no se puede hacer una verdadera revolución si no somos capaces de analizar, comprender y transformar las causas de fondo que generan la opresión y la explotación, porque, cito a Miranda, aquí se trata de tomar la revolución en serio. Por ello, hacer la revolución implica ir a la conciencia moral, en otras palabras, a lo más íntimo, a la subjetividad del revolucionario. Critica a los militantes marxistas que presumen de revolucionarios, pero que solo son voluntaristas, que no han hecho un trabajo de autoconciencia que los podría llevar a una liberación más radical. Cito a Miranda: la razón dialéctica existente es el marxismo vigente, y es muy criticable por superficial, porque no podemos hacer la verdadera revolución si no acertamos con las causas de fondo de la opresión y de la explotación. El sentirnos con derecho fundamental de matar es un hecho que reside en un estrato más hondo de la realidad humana.
Se manifiesta de diversas maneras según la época, pero es la explicación de que existan esas manifestaciones. Contra el economicismo marxista sostiene que es necesario ir a Marx y hacer filosofía, pues cito, Marx mismo hace filosofía y necesita hacerla para cambiar el mundo. Fin de la cita. También critica a un materialismo mal entendido, que no es el de Marx, el dogmatismo de los partidos comunistas al expresar la crítica de Marx al materialismo de Feuerbach debería hacer que los sinceros seguidores de Marx revisaran todo, premisas, fundamentos, orden deductivo, conclusiones, todo, pues muchos marxistas están profesando lisa y llanamente el materialismo premarxista de Feuerbach, cuya tesis política y filosófica más importante consiste en afirmar que las condiciones materiales determinan la conducta del hombre y lo educan inescapablemente para cierto tipo de actitudes. Marx, en su tercera tesis, revira que ese educador tiene que ser educado y reeducado por el hombre revolucionario. Si esta tesis inseparable de las otras 10 resulta incompatible con lo que ellos entienden por materialismo, valdría más que los actuales marxistas se volvieran claros y escogieran entre Marx y el materialismo. Fin de la cita. Para un revolucionario radical que comprende la filosofía de Marx, el problema es de justicia histórica material es un problema ético y político. La toma de conciencia de la explotación solo se puede comprender a la luz de la metafísica y el a priori kantiano del imperativo moral de la conciencia. La moral es lo que rechaza la ortodoxia marxista, ya que al interpretar mal la onceava tesis sobre Feuerbach, niegan la fundamentación metafísica de la ética y lo hacen porque conceptúan el materialismo de Marx desligado de Hegel y Kant. Los supuestos materialistas ortodoxos consideran a toda la filosofía anterior y posterior a Marx como especulativa, por lo que dejan fuera de toda argumentación a la metafísica. Por otro lado, sostienen contradictoriamente que las leyes físicas son necesarias e inevitables, como si estas fueran fuerzas divinas y las tenemos que aceptar dramáticamente, cayendo en un materialismo etapista o determinista, con lo cual se excluye al marxismo de toda culpa y responsabilidad ética e histórica. El materialismo mecanicista justifica con la necesidad de la historia los crímenes del pasado y del presente. Por esa causa los marxistas son, en este punto, cómplices del encubrimiento de la injusticia, no así Marx ni el verdadero revolucionario, aquel que va a la raíz y llega a la conciencia. Cito a Porfirio. Así como el revolucionario rechaza los remiendos reformistas porque son la mejor manera de defender el sistema burgués, remozándolo y limándole las aristas más capaces de suscitar rebelión, así el revolucionario tiene que declarar insuficiente a priori el cambio del sistema socioeconómico si no se revolucionan de raíz las actitudes de unos hombres para con los otros. El valor de cambio, ese ente imaginario, y el afán del lucro volverían a crear inevitablemente nuevos sistemas económicos de opresión y explotación, como ya lo hicieron de hecho, pues esos dos factores mentales que Marx descubre en el seno del capitalismo. Marx mismo comprueba que existían desde antes y que fueron los que hicieron nacer el capitalismo. Ese es en el otro donde tiene su raíz la revolución. No es el totalitarismo totalizable, sino trascendente histórico. La interpelación de la víctima constituye la verdadera alteridad y en esa verdad se apoya la revolución contra los dioses falsos o fetichizados que le permiten la injusticia. Así el ateísmo de Marx es una reacción contra la religión hegemónica que impone por medio de la violencia el culto al fetiche. Sin embargo, Marx prefería atacar las enajenaciones sociales que la producían y no la religión en sí. En una crítica cultural a la concepción de la historia de Occidente, considera que el tiempo y el espacio carecen de todo sentimiento, a menos de que exista un más allá de finitud humana, es decir, un mundo mítico discontinuo. Ese mundo metafísico es parte del devenir de la historia al que nos transportamos después de la muerte material. La posibilidad metafísica sugerida es posible gracias a la racionalidad trascendental que caracteriza al ser humano, a la creación imaginaria del escatón mesiánico. Sin esa posibilidad de ser, nada tiene sentido. Lo humano no podría ser si no tiene esa posibilidad de existencia escatológica. Cito a Porfirio: el hombre le confiere significación al mundo proyectándolo hacia el final mesiánico definitivo. Esta significatividad que el escatón mesiánico le inyecta
es la que hace que la temporalidad tenga sentido, es la que hace que haya tiempo. La trascendencia o parte infinita del ser humano es creada en un imaginario cultural intersubjetivo. La concepción de un escatón en más de una cultura remite a la trascendencia de la vida en su pureza originaria de manera intrahistórica. Esto le da sentido a la praxis humana en su mundo concreto, pues el escatón es un tiempo y lugar escatológico futuro que está por venir y promete llegar después de la muerte material. Sin embargo, para Miranda el escatón que nunca se realiza en la historia no es escatón real, ya que, cito a Miranda, el escatón mesiánico significa justicia definitiva. No significa congelamiento de las personas como si se volvieran súbitamente estatuas inanimadas. La alteridad del otro es irreductible. La exigencia del imperativo moral carece a medida que lo obedezco. Ya no soy solo nunca. La profundización de la comprensión interhumana es ilimitada. El ser humano no es escapar del mundo hacia uno mismo, sino escapar del mundo hacia un más allá del mundo, hacia un proyecto que es la construcción de otro mundo posible, un mundo en este mundo, un mundo donde quepan muchos mundos, dirían los zapatistas. Es un escatón donde la realización de la justicia se da sobre la tierra, desde aquí abajo o donde sea que estemos parados. Cito a Miranda. Ese mundo futuro no constituye más allá sino en la medida en que sea la solución y supresión de todas nuestras injusticias y miserias. Si no es mesiánico, queda en la misma carencia de significatividad en que se debate el pasado y el presente. Fin de la cita. Miranda desde la metafísica pretende mostrarnos un humanismo encarnado dentro de la historia. Ese tiempo mesiánico es el tiempo ahora de Benjamin. Se encarna en la praxis del fundador del cristianismo que se compromete con la víctima que todavía no es, que todavía no nace porque su praxis de liberación está cimentada en el futuro mesiánico. Esto es en una justicia real proyectada en el escatón, idea que es compartida por Marx de manera inconsciente en su comunismo postulado, el cual se aproxima mucho a la idea de escatón como supresión de la lucha de clases o justicia absoluta. Los hechos, cito a Miranda, históricos a los que Marx se atiene, no podrían desplazar a la moral idealista y platónica si no fuesen mesiánicos. Solo el tiempo escatológico nos indilga un qué. Los otros tiempos no constituyen noticia, son tiempos cualquiera. La negación del escatón cualquieriza los tiempos y hace que la historia reincida en eterno retorno. En estos años, una célula jesuita que desarrolla trabajo político de inserción en Nezahualcóyotl lo pone en contacto con el filósofo Luis Villoro, quien lo invita a ser profesor de filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, fundada en 1974. Es a partir de su ingreso a la UAM que comienza una producción filosófica de tiempo completo, periodo en el cual escribe y publica El cristianismo de Marx, 1978, y Comunismo en la Biblia, de 1981. En 1978 publica de manera independiente El cristianismo de Marx, habiendo pasado 5 años desde la publicación de su último libro. Por medio de un estudio de la obra completa de Marx, que hasta esa fecha se había publicado, Miranda es uno de los pocos mexicanos que en aquellos días pudieron hacer un análisis basado en los 43 volúmenes de la colección titulada Marx Engels. Me quedan 5 minutos. Acabo. Y en los Gundrice, de los MEP. Desde el primer capítulo, el autor establece una posición crítica hacia el marxismo ortodoxo y su interpretación de la obra de Marx. Para Miranda, el motivo de la revolución no puede surgir del utilitarismo consumista, del burdo materialismo egoísta, el cual considera que las condiciones materiales son el motor de la revolución. Afirma, por el contrario, que el motivo de la revolución es moral y no material, porque si se trata muy materialistamente de mejorar el nivel de consumo, no hay por qué abolir el capitalismo, pero es que la mentalidad materialista lo ha desenfocado todo. Aquí profundizamos. Estratégicamente hecha a mano de una metafísica que linda el idealismo para fundamentar una ética que instaure la justicia definitiva. Para nuestro filósofo mexicano no es el hambre material lo que motiva a una revolución.
sino el mandato moral de justicia. En ese sentido tiene muy claro que Marx, cito, que en Marx el capitalismo es injusto y el comunismo es realización de la justicia, lo cual sí motiva revolución. Si la bandera de Marx ha atraído millones de seres humanos, de seguro no ha sido por ausencia de juicios de valor y de estimaciones morales, sino cabalmente por el contrario, por elemental sentido de justicia. Mostrando mucha admiración por aquellos pequeños grupos libertarios de individuos extraordinarios y dando elementos de análisis para la impredictibilidad de la libre decisión en la guerra, enuncia en aparente diálogo con el Frente Armado de la Guerrilla Latinoamericana. El modo de producción como causa siempre está presente y operante, evidentemente. No nos explica por qué en un caso la guerra se gana y en otro se pierde, pues en ambos casos el modo de producción estaba presente. Admitida su presencia, todavía hay que buscar en cada caso cuáles fueron los hechos decisivos, si de veras queremos explicar algo. El factor decisivo en una acción militar es la libertad humana. Los conocimientos militares son insuficientes para predecir con certeza la victoria en las batallas de una guerra. La libertad humana está presente en todas las ciencias, así como en la historia. La ciencia es un factor histórico y no se reduce solamente a la producción material, sino también al trabajo espiritual de la sociedad entera. La libertad humana es la esencia necesaria para darle sentido al mundo de la vida cotidiana. Sin ella, perdería razón de ser todo acto humano, puesto que, citó a Miranda, para merecer admiración, una acción o una vida necesitan ser producto de verdadera libertad humana. Si lo que un hombre hace forzosamente tenía de todos modos que hacerlo, las palabras genio o héroe deben desaparecer del vocabulario. Cuando se está abierto al misterio de lo inconmensurable y no a la determinación económica, se tiene ironía en la historia. Se apela a un principio superior metafísico o poco materialista que dirige la historia y que el humano no es capaz de aprender en su totalidad, aunque a pesar de ello es parte de la razón absoluta. Adelanto, ¿no? Un párrafo más, ¿no? Nada más para situar nuevamente el tema. Esta obra es posiblemente su más grande desafío como marxista, llegando al clímax de una larga investigación que comenzó a finales de los 60. El escandaloso atrevimiento de un filósofo marxista mexicano es el hecho de haber descubierto en Marx que el postulado del comunismo tiene una raíz cultural judeo-cristiana. Para llegar a esta conclusión, vuelve sobre el tema del fin de la historia y el escatón mesiánico, el cual es una concepción del tiempo desde la tradición semita que le sirve para criticar al marxismo mecanicista y al economicismo etapista. Este tema lo había tratado de manera inminente tanto en Marx en la Biblia como el ser y el Mesías. Ahí el escatón es el fin de la historia, pero dentro de la historia y no en otro mundo ultraterreno. Dicho de otro modo, es la realización absoluta de la justicia, el comunismo materializado de forma real. El origen de esta concepción escatológica la retoma nuestro autor de la definición que ofrece el comunismo, del comunismo, el nazareno fundador del cristianismo, y que se encuentra en el eje central del análisis económico de Marx y de todo verdadero revolucionario, pues, cito a Miranda, la característica más sobresaliente del pensamiento de Marx es esa plena conciencia escatológica, más aún, nadie que carezca de ella puede ser revolucionario. Ahora, después de 10 años, reafirma la hipótesis. El postulado del comunismo de Marx, al igual que el escatón de Jesús de Nazaret, significan justicia definitiva, o lo que es igual, la construcción por siempre de una forma de sociedad verdaderamente humana, el reino de los cielos terrenal, intrahistórico, real, el triunfo de la razón. Ahí le voy a dejar para no abusar del tiempo y esa es la idea. La idea ya está planteada, ¿no? El escatón y el comunismo de Marx. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Gabriel. María Harvey hace una observación al doctor Gabriel Salazar. Dice, Marx, Miranda y Freire en la educación también comparten esas ideas que usted expresa, y la teología de la liberación igualmente. Ellos comparten su mirada hacia abajo, hacia los poseídos, hacia los pobres. Dice, pero ¿cuál es la idea de progreso si la ciencia ha brindado avances, pero también destrucción?
Sí, Gabriel. Bueno, sí, bueno, hay una idea en el propio Capital, en el propio Marx, esta idea del capitalismo como progreso, ¿no? El capitalismo como un ente civilizador, como un ser civilizador. Lo que pasa es que una cosa hay que diferenciar la cuestión de la ciencia y cómo el capitalismo subsume esa ciencia en su propio sistema y cómo de pronto nos la muestra ya, ¿no? Eh, la ciencia, a final de cuentas, no comienza en el siglo XVIII, ¿no? Desde el ser humano, desde que el ser humano ya está haciendo inventos científicos. Y no necesariamente tienen como fin el incremento de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, la ciencia es como una producción o una creación humana para la vida, para el ser humano, para vivir en comunidad, para ser, Marx lo pensaba, el tiempo de trabajo cero, por ejemplo, ¿no? Y que como no hubiera, como no, si todo estuviera resuelto, ya con una tecnología y una ciencia que resuelva precisamente eh, la manera en la cual el ser humano trabaja, ¿no? Que reduzca su tiempo de trabajo al trabajo cero, todo ese tiempo de trabajo que no se está invirtiendo, sino que está trabajando la ciencia, las máquinas, eh, lo tendríamos que dedicar precisamente pues al bienestar humano, ¿no? Más que a la ciencia, al disfrute, al goce, a la vida misma, a la felicidad, ¿no? Entonces, habría que ver cuando se habla de ciencia, si esa ciencia que nosotros vemos como destructiva no es en sí ya la ciencia como útil o utilizada, como decían, ya mercantilizada, ¿no? Y esto en las universidades y en cualquier lugar, ¿no? Esto ya se ve haciendo, uno dice la ciencia, la técnica, pero ¿de qué ciencia estamos hablando? Quizás la ciencia moderna, ¿no? Esta ciencia moderna en la cual el sujeto domina a la naturaleza como tal, la somete, le pone leyes, y es decir, el sujeto humano moderno de pronto se convierte en aquel sujeto que es capaz, como esto, un yo fetichizado que lo puede todo. Y ese que lo puede todo en realidad es un yo moderno que está destruyendo a la vida. Entonces, claro, si la ciencia que se está creando tiene como fundamento una idea moderna, por ejemplo, evidentemente la modernidad nosotros concebimos la modernidad como la otra cara de la parte cultural del capitalismo. Entonces, si ya estamos hablando de ciencia moderna, evidentemente lo tenemos ante nuestros ojos que la idea de progreso, así, moderno, científico, eh, está llevando al suicidio de la especie humana, sin duda. Pero no la ciencia o el concepto de ciencia o la invención del ser humano que hace ciencia no se reduce a la concepción de un grupo de filósofos, de un grupo etnocéntrico europeo, no se reduce a esa visión solamente. La ciencia es más general y ese es otro tipo de ciencia, no necesariamente tendría que ser destructiva, y la idea de progreso no tendría que ser la que nos han dicho que es la única manera de entender el progreso. Es lo que podría decir. Muchas gracias, compañero. ¿Nos pueden hablar de qué debemos aprender de Hegel? Gabriel. Yo más bien sería un poco más, asumiendo lo que dicen los otros compañeros, más como para la praxis de acción. Si alguien me pregunta en la calle, oye, ¿qué debo de aprender de Hegel, no? Yo diría, pues léete las lógicas, ¿no? Las que de Hegel escribió, los dos tomazos o la lógica pequeña, ¿no? También la ciencia de la lógica también, la ciencia, sí, el libro de las ciencias, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me fue, también ahí aparece, ¿no? Entonces, entender a Marx es entender mínimamente, lo mínimo que podríamos entender para entender a Marx sería entender su lógica, la lógica de Hegel, para ir viendo precisamente cómo desarrolla él su propio pensamiento. Entonces, a mí me parece que entender eso es entender, es tener una llave para poder ir profundizando un poco más de lo que ya se sabe del capital. Y me parece que también la idea de entender no solamente a Hegel, entender, digamos, el fenómeno en su contexto alemán, ¿no? Fichte, Schelling,
no sé, Hölderlin, Kant, todos ellos, entender precisamente ese momento de discusión, de diálogo entre los pensadores o las ideas que están plasmando, me parece que es sumamente importante para entender a Marx, porque él está pues, finalmente envuelto en un contexto, y ese contexto es de los filósofos alemanes, de esa tradición, y eso ayuda mucho, da mucha luz para entender al propio Marx. Eso es lo que yo podría decir. No solamente Hegel, sino todos estos pensadores que están a su alrededor también. En referencia a la exposición de Gabriel, bueno, ni siquiera la exposición, una a la exposición y otra una participación. En relación con el texto de Miranda, bueno, qué bueno, me pareció bien que se aborde este autor mexicano por excelencia, desgraciadamente poco conocido. Nada más, a ver, también comentario mío, el primero, y a ver qué plantea Gabriel. Creo que ahí, nada más como aclaraciones, precisar que Miranda, estos trabajos, desde Marx y la Biblia, El ser y el Mesías, y hay otro librito ultrafundamentalísimo, Comunismo en la Biblia, en donde él demuestra que el concepto de comunismo está en la Biblia como tal, y lo cita, y es en el que se basa Weitlin, y Blanqui, y Marx, y Engels. Y ese está con todas sus letras en la Biblia, y es en el que se basaron. Y él demuestra que históricamente todos los comunismos se basaron en ese concepto. Entonces, están esos libros, ¿no? Hasta el cristianismo de Marx, ¿no? La aclaración que quiero hacer, y a ver qué piensa él, es que, y Miranda decía, dice, esos son mis libros exegéticos, no confundirlos con mis libros estrictamente filosóficos, ¿no? Y además, él se decía exégeta bíblico, no teólogo. Claro que era un hombre de fe, era religioso, eso no se niega. Y un poquito en referencia a la discusión que tuvimos ayer con el profesor Pérez Soto, y como tú dijiste, siempre sacan eso, esa es cosa sacerdotal, no, perdón, eso es erróneo, ¿no? No tiene nada que ver, una cosa es la exégesis bíblica, otra cosa es la teología, ¿no? Y otra cosa es la historia de las religiones. Lo que Miranda hacía era exégesis bíblica, entonces hay que entenderlo en ese sentido, y a su vez, yo sí diría, ahí está elaborando más cosas que van en la dirección propiamente filosófica, y él sí distinguía estrictamente entre esa obra exegética. Yo diría que el libro que tú analizaste, El cristianismo de Marx, ya mete mucha más cosa filosófica, ¿no? Justo ya como defensa argumentativa de la teoría de Marx, ¿no? Entonces, nada más esa no digo que esté mal existe, nada más esa precisión y a ver cómo la es, porque sí es importante, porque cuando Miranda ya desarrolla sus otros textos, dices, no, esos son propiamente filosóficos. Y yo, bueno, como tuve realmente contacto con él biográficamente, siempre lo vi en el sentido de que, y Miranda decía que antes de ser que él siempre era filósofo, que propiamente, pero él como era religioso, sí, ¿no? Pero que él propiamente siempre se vio a sí mismo como filósofo. Y yo biográficamente lo veo así, sí, está toda su obra exegética, pero él tenía que, vamos a ponerlo en sentido estricto, tenía que justificar su posición teórica. Tenía que justificar teóricamente, argumentativamente, su toma de postura y toda su crítica que hacía, ¿no? Y en ese sentido, por eso, la obra estrictamente filosófica, ¿no? Digo, nada más así para que los que nos están viendo también tengan conocimiento de esto y no lo metan en el cajón, como es muy común, ¿eh? Lo sé, hay mucha ignorancia, ¿no? Y siempre encajona, ¿no? Ahí, ese es teólogo, ese es sacerdote, espérate, pues conócelo. Y además entérate de qué es teología, qué es exégesis, qué es historia de las regiones y qué es filosofía de la región, ¿no? Aguas con eso. Esa es una. Y la otra, bueno, va una crítica a tu postura. La tengo que hacer porque ayer la mencionaste y ahora otra vez, en referencia al concepto de ciencia moderna. Realmente, bueno, ya sé por dónde va tu línea, pero creo que lo que haces, lo que planteas es terriblemente reductivo. Es decir, la ciencia moderna es dominadora, ¿no? La ciencia, ayer lo planteaste, que a que se asuma como la única ciencia dijiste está mal, porque entonces eso niega lo demás. ¿Por qué? Con eso tú estás negando cualquier posibilidad de que alguna argumentación, de que alguna teoría refute tus creencias y que alguna teoría y que alguna argumentación filosófica refute tus teorías no quiere decir que sea imposición. Si tú lo estás entendiendo así, creo que es terriblemente errónea esa concepción, ¿no? Uno. Y
Claro que ha habido, no defiendo con esto a todo Occidente, ¿no? Pero creo que ahí se tiene que precisar, se tiene que abordar, se tiene que penetrar en un concepto de cientificidad más adecuado. Lo critico con muchos otros, el cientificismo positivista, claro que sí, pero te puedo mencionar un montón de aportes científicos y la pregunta que te haría es si tú no estás de acuerdo con eso o si crees que defender eso es mera imposición imperialista, eurocéntrica, como defienden muchos, así lo defienden. Te puedo mencionar el descubrimiento de las propiedades magnéticas de la Tierra y de la electricidad, el descubrimiento de Galileo de la ley de la caída de los cuerpos, la descripción de la circulación de la sangre por Harvey, los elementos y el análisis químico de Boyle, el descubrimiento del cálculo infinitesimal por Leibniz y Newton, la ley de la gravitación universal de Newton, el descubrimiento del dióxido de carbono, el descubrimiento, la ley de la conservación de la materia, la teoría de la evolución de Galileo, la mecánica cuántica, el descubrimiento de la célula, el descubrimiento del DNA. Yo estoy con todo eso. Creo que es verdadero y se logra a través de investigación científica. Y demostrar eso no quiere decir que le estés imponiendo a nadie, ¿no? Tus creencias. No, no, no. Perdón. Y estos aportes los distingo de cualquier concepto superficial, cientificista, positivista, ¿no? O esto hay que distinguirlo de cualquier tipo de manipulación que sí se puede hacer de descubrimientos científicos. Sí, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y la mecánica cuántica, sí, lógicamente de ahí se seguía la desintegración del átomo y la bomba. Pero eso no quiere decir que estos cuates hayan hecho investigación para destruir la humanidad. Entonces, nada más digo aguas, porque así están cayendo en un concepto reductivo de ciencia, de racionalidad, y todo lo adjudican a una modernidad, ¿no? Satánica, ¿no? No, perdón, y eso también se lo adjudican a Hegel, y eso también se lo adjudican a Kant, y eso también se lo adjudican a Descartes. Perdón, todo eso es falso, así literalmente falso. Y ahí sí vamos en posiciones diferentes, ¿no? Entonces, eso sí lo tengo que decir así, y eso tiene que merecer una discusión profunda, ¿no? Y creo que tenemos que entrarle a eso. Ahí va, ahí están mis comentarios, a ver qué dices. Muchas gracias, Mario. La verdad no creo que demos aquí el tiempo suficiente para agotar la discusión, pero por lo menos haremos una introducción con la respuesta de Gabriel y luego ya vamos cerrando la mesa. Adelante, Gabriel. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. No, no, no. Cuando hablamos de modernidad, o sea, a veces se va esto muy fácil, como lo dijiste. Hay quien se va muy fácil a decir, entonces no tenemos que aceptar nada de la modernidad. No, 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 esa no es la posición, ¿no? Qué bueno que lo aclaras, porque claro, alguien se puede ir fácilmente sobre eso, ¿no? No, nosotros sabemos y tenemos mucha claridad que el propio Marx está dentro de una cultura de la modernidad, de una tradición moderna, y es crítico de la modernidad incluso, ¿no? Es decir, dentro de la propia modernidad hay muchos elementos rescatables precisamente como para poder entablar un diálogo, ¿sí? Un diálogo. Pero, por ejemplo, todos los descubrimientos que tú acabas de mencionar, no mencionas nada, por ejemplo, de la China. O sea, como si no existiera muchos siglos antes muchos descubrimientos tecnológicos científicos, ¿no? En fin, Dime cuáles. otras culturas, no sé si pueda seguir hablando, Mario, si me interrumpes, no sé, ¿no? No, Este, no, no. y bueno, eso, ¿no? Por un lado, es decir, yo considero que el método que se utiliza la modernidad como científico es importante y que es importante poderlo dialogar a nivel cultural. Eso me parece importante. No, digamos, la idea de progreso, de nosotros somos los iluminados y todo el otro, todos los otros nos tienen que copiar lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando uno dice, sí, así debe de ser. Digo, evidentemente en el diálogo intercultural tiene que haber un tipo de establecer un tipo de diálogo para poder intercambiar saberes, ¿sí? En ese intercambio de saberes
me parece que pueden haber otras maneras, ¿sí? Otras maneras también de entablar el diálogo, porque en algún momento puede decir, si tú no hablas alemán, luego entonces no me entras al diálogo, ¿no? Y, y no se puede hablar en otra lengua, ¿no? Y no se puede, otras personas, no, en fin, solo como ver que no hay una cultura única, ¿sí? Que la modernidad no solamente es un grupo, digamos, ¿no? Sino que la modernidad es un fenómeno a nivel cultural y global y que en ese digamos, fenómeno va a traer muchas consecuencias políticas, económicas e incluso de investigación científica, ¿sí? Porque a final de cuentas, no tenemos que olvidar históricamente que la revolución industrial es producto de la extracción de oro y plata de las colonias en 1492 en adelante, ¿no? Entonces hay otra cara de la modernidad, ¿no? Pero claro, yo digo, los aportes que ha dado la modernidad son importantísimos, sin duda. Eso no quiere decir que sean los únicos aportes que la humanidad ha dado para la vida. Eso es todo lo que estoy diciendo, ¿no? No caigamos en reduccionismos chafas, como acabas de decirlo, ¿no? Así muy, es esto o lo otro, ¿no? No, es más, es plural, ¿sí? Entonces la modernidad es una parte, sí, sin duda, y que hay que entenderla, sí, sin duda. Una cosa de las que se decían, hay que rescatar a Hegel, hay que rescatar a Hegel para entender precisamente el fenómeno teórico-filosófico de la modernidad, ¿no? Y poder en algún momento discernir algunas cosas. Entonces, por eso me parece que sí, la modernidad es importante, sin duda, ¿no? Sin negarla, además, negarla así como de aquí en adelante lo voy a negar. No, hay que negarla racionalmente, con argumentos, con un montón de cosas, ¿no? Eh, lo de Miranda a mí me parece, hay cosas como dijeron hace rato, ¿no? Miranda de pronto puede decir, yo mismo puedo decir algo de mí, pero más de lo que yo pueda decir se puede ver en su propia obra, ¿no? El propio Marx acepta, como decían, menos de lo que realmente podría abarcar su obra. Y así yo me coloco en esa lectura de Miranda, ¿no? Me coloco ante lo que él mismo decía y lo que yo encontré en sus textos, ¿no? Yo cuando leo a Miranda, Miranda ya ha muerto, ¿no? Yo no lo conocí, ¿no? Pero lo que sí me doy cuenta es que los libros, al menos a mí los que me parecieron más importantes en el terreno de la metafísica, filosóficamente hablando, fueron los de la primera época. Hasta el comunismo en la Biblia y que posteriormente en Apelo a la Razón va a decir algo así como, algo como decía, como que esa obra de mi juventud, que ya no quiero saber, ahora dejo de ser marxista y me meto al análisis lingüístico en la UAM Iztapalapa y hago filosofía. Y está bien, está bien. Sin embargo, yo diría, bueno, de Miranda, al menos en el terreno de la praxis marxista, me parece, y en la exégesis también, pero no solamente, digo yo, la exégesis de los libros de Marx, porque también lo hace, a mí me parece eso bien, bien importante, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que rescatar para mí, pues, en este coloquio de Marx, ¿no? Me parece que es importante rescatarlo. Me parece que la obra segunda o la parte madura de la que él habla, me parece también bien importante, o sea, súper importante. Sin embargo, como que pierde ciertos elementos que en su juventud había arrojado para la praxis y la discusión revolucionaria, ¿no? Eso me parece importante rescatar, pero toda la obra me parece muy buena, ¿no? Sin duda. Eso podría yo decir, ¿no?